En Chile, el 22 de enero de 1936, durante el gobierno del presidente Arturo Alessandri, se adoptó la Ley 57.982, mediante la cual se reemplazó el nombre del pueblo conocido como La Unión, en la 9ª subdelegación de Paihuano, en la provincia de Coquimbo, y se le impuso el de Pisco Elqui. El texto de la ley es extremadamente breve, carece de una exposición de motivos y establece literalmente lo siguiente. El pueblo de La Unión, del departamento de Elqui, se denominará en lo sucesivo Pisco Elqui. Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. La prohibición en los Estados Unidos y el pisco. El propósito de este video no es reiterar los argumentos ampliamente conocidos sobre el origen del pisco del Perú, sino explorar el proceso y las auténticas razones que llevaron a las autoridades chilenas, en 1936, a imponer un nombre extranjero perteneciente a una ciudad peruana, a una localidad del norte de Chile. Curiosamente, este proceso está relacionado con las potenciales exportaciones a los Estados Unidos y con una maniobra comercial engañosa. En enero de 1919, en los Estados Unidos, se ratificó la 18ª enmienda constitucional, conocida como el Acta Volstead, que prohibió la producción, venta y transporte de todo licor intoxicante en el país. Esta enmienda, conocida en la cultura popular como la prohibición, limitó el acceso a las bebidas alcohólicas, pero al mismo tiempo desató una gran economía subterránea ilegal, la creación de bandas de contrabandistas y gángsters y el surgimiento de fortunas oscuras provenientes del comercio ilegal de bebidas alcohólicas. La prohibición se mantuvo durante 14 años, hasta diciembre de 1933, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta Blaine, la 21ª enmienda constitucional, que derogó la prohibición de 1919 y permitió nuevamente la libre producción, comercio y consumo de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Mientras tanto, en Chile, en mayo de 1931, se emitió el decreto con fuerza de ley número 18.121, que reservaba el nombre pisco para los aguardientes producidos a partir de la destilación de caldos de uvas dentro de los departamentos de Copiapó, Huasco, La Serena, Elqui y Ovalle, en la zona que se extiende al norte de los ríos Limarí, Grande y Rapel. Esta norma prohibía en Chile el uso del nombre pisco para cualquier bebida que no fuera elaborada exclusivamente por la destilación de uvas provenientes de las zonas anteriormente indicadas. Algunos investigadores han querido asignar a esta norma la naturaleza jurídica de una denominación de origen, calificándola incluso como la primera denominación de origen de América. Sin embargo, a todas luces, la norma no cumple con los requisitos mínimos de una denominación de origen. Es decir, no se trata de la denominación de un área geográfica determinada, que se utiliza para designar un producto de esa área en particular. La norma no especifica si el producto posee una calidad, características o reputación que lo vincule al área geográfica que le da nombre, ni detalla los factores humanos y naturales que lo diferencian de productos de otras zonas. En realidad, la norma chilena de 1931 es lo que en derecho de propiedad intelectual se conoce como una indicación de procedencia, que tiene una naturaleza más bien genérica. Carecía del esencial e imprescindible referente geográfico o anclaje toponímico, ya que no existía en Chile ciudad, puerto, río o accidente geográfico alguno que tuviera el nombre de pisco. Una de las paradojas en torno a la aprobación de ese decreto con fuerza de ley chileno de 1931 es que, además, habría contravenido una norma de derecho internacional aprobada pocos años antes en una conferencia en Washington. El 20 de febrero de 1929, los representantes de 19 países americanos, entre los que se encontraban los Estados Unidos, Chile y Perú, firmaron la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Entre diversas materias, esta convención establece en los artículos de su capítulo quinto lo siguiente. Artículo 23. Será considerada falsa e ilegal, y por tanto prohibida, toda indicación de origen o procedencia que no corresponda realmente al lugar en que el artículo, producto o mercadería fue fabricado, manufacturado o recolectado. Artículo 24. A los efectos de esta convención, se considerará como indicación de origen o procedencia geográfica el consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiqueta, cubierta, envase, envoltura,
precinta de cualquier artículo, producto o mercancía, o directamente sobre el mismo, el nombre geográfico de una localidad, región, país o nación determinada, bien sea de modo expreso y directo o indirectamente, siempre que dicho nombre geográfico sirva de base o raíz a las frases, palabras o expresiones que se empleen. Artículo 26. La indicación de origen o procedencia geográfica, fijada o estampada sobre un producto o mercadería, deberá corresponder exactamente al lugar en que dicho producto o mercancía ha sido fabricado, manufacturado o recolectado. Estas normas, para proteger las denominaciones geográficas de los 19 países americanos, fueron asumidas integralmente por todos los firmantes, a excepción de Chile. Cuando el delegado chileno, Óscar Blanco Vial, procedió a firmar la convención, introdujo la siguiente reserva: suscribo la presente convención en cuanto sus disposiciones no sean contrarias a la legislación nacional de mi país, haciendo reserva expresa de las disposiciones de esta convención, sobre las cuales no hay legislación en Chile. Llama especialmente la atención la última frase de la reserva, ya que parece sugerir que, antes de 1931, ya se planeaba la apropiación de la denominación geográfica peruana Pisco. El importante cambio en la legislación estadounidense en diciembre de 1933, al permitir nuevamente el consumo de bebidas alcohólicas en ese país, generó al mismo tiempo nuevas oportunidades comerciales internacionales. Coincidentemente, Perú, para quien los Estados Unidos constituían uno de sus más importantes socios comerciales, buscó establecer nuevos acuerdos que facilitaran un mejor acceso de las exportaciones peruanas a Norteamérica, entre ellas el pisco, retomando el importante flujo de exportaciones que llegaba antes de la prohibición, especialmente a California. Para ese momento, ya existían referencias oficiales en los Estados Unidos sobre el origen y la calidad del pisco peruano. En 1925, William Ellsworth Dunn, agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos en Perú, había preparado un extenso informe sobre la economía peruana para el Departamento de Comercio. En dicho informe se anotaba que mucho del brandy conocido como pisco es realmente producido en el Valle de Ica y toma esa denominación debido a que por muchos años ha sido exportado por el puerto de ese nombre. La Embajada del Perú en los Estados Unidos entra en acción. El 1 de mayo de 1934, el embajador del Perú en los Estados Unidos, Manuel de Freire y Santander, quien previamente había sido el representante peruano en el frustrado plebiscito de Tacna y Arica entre 1925 y 1926, presentó una nota diplomática al secretario de Estado de los Estados Unidos, Cordell Hull, relativa a la situación del comercio internacional entre Perú y los Estados Unidos. Esta nota diplomática de la Embajada peruana fue acompañada de un detallado informe del Comisionado General de Aduanas del Perú en Washington, Jorge Chamota Róspide, quien sustentaba la necesidad de rebajar los aranceles para las exportaciones del Perú. Además, el informe de Chamot abordó la situación que comenzaba a producirse en los Estados Unidos, luego de la reapertura, pocos meses antes, del comercio de bebidas alcohólicas. En particular, se refería al ingreso al mercado norteamericano de productos que pretendían usar la denominación pisco y que no provenían del Perú. Es importante reproducir textualmente lo que se señalaba en ese informe incluido en la nota de la Embajada del Perú de mayo de 1934. Perú en la actualidad está produciendo más de 12 millones de litros de vino y 3.5 millones de litros de aguardiente de uva, conocido bajo el nombre de pisco. Es de esperar que el Perú obtenga una cuota del total de importaciones de vinos y licores, junto con la habitual garantía para proteger la denominación comercial de sus aguardientes. A este respecto, debe tenerse en cuenta que espirituosas importadas de otros países están usando la denominación pisco, que es un producto exclusivamente peruano, en tanto que el único pisco genuino es el producido en un área en torno al puerto de Pisco en el Perú. Luego de esta explícita defensa de los derechos peruanos sobre la bebida espirituosa nacional, el Perú estimó necesario presentar en los Estados Unidos un detallado memorándum que precisara las características del pisco. De este modo, el 3 de agosto de 1934, el embajador peruano en Washington, Manuel de Freire y Santander, envió una nueva nota diplomática al secretario de Estado de los Estados Unidos, solicitándole que la hiciera llegar a las autoridades pertinentes del gobierno norteamericano.
Esta nota del 3 de agosto de 1934 contenía un informe de la División de Agricultura del Ministerio de Fomento y Obras Públicas del Perú, en el que se describía en detalle la ubicación geográfica de pisco. También se incluía una explicación sobre los tipos de pisco producidos en la zona, haciendo hincapié en las variedades de pisco puro y aromático, además de las respectivas características en cuanto al sabor. El informe también detallaba el tipo de elaboración y recordaba que, antes de la prohibición, el pisco del Perú había sido reconocido y apreciado, especialmente en la costa oeste de los Estados Unidos, donde la bebida y una preparación conocida como pisco punch, elaborada con auténtico pisco del Perú, habían tenido gran aceptación. El informe destacaba el hecho de que desde la eliminación de la prohibición, 8 meses antes, se venía ofreciendo para la venta en los Estados Unidos una bebida llamada pisco, que no era un producto peruano, no se elaboraba con las variedades de uva de la zona de pisco en el Perú, ni con los métodos originales de producción de la bebida. Esto significaba ofrecer al público un sustituto que suplantaba al producto original. El informe concluía señalando que el pisco constituía una autenticación de origen y que el término pisco, ya fuera solo o acompañado de cualquier calificación, debía ser reservado exclusivamente para los productos que procedieran del distrito de Pisco, en el Perú. Indudablemente, el informe presentado por la Embajada peruana causó revuelo en el gobierno estadounidense. El secretario de Estado procedió a pedir opiniones a los departamentos de Agricultura y del Tesoro, y en especial a la recientemente creada Administración Federal de Control de Alcoholes. En términos generales, Agricultura respondió que aún se estaba evaluando si el pisco poseía características distintivas que pudieran diferenciarlo de bebidas producidas en otros lugares. El Tesoro norteamericano señaló que ninguna disposición de su ámbito de competencia podía ser relevante para determinar si el pisco correspondía al Perú o no, y que la respuesta a las inquietudes planteadas en el informe de la Embajada peruana debía ser formulada por la Comisión Federal de Comercio o por la Administración Federal de Control de Alcoholes. Por su parte, el informe elaborado por la Administración Federal de Control de Alcoholes resultó clarificador de la situación. Esta entidad afirmó de manera directa que la respuesta a la inquietud peruana se encontraba en las regulaciones sobre publicidad engañosa y falso etiquetado de bebidas espirituosas, cuya versión final fue publicada el 13 de mayo de 1935. ¿Qué señalaba a la letra la sección pertinente de las regulaciones? La siguiente es la traducción de la sección 21, clase 8, designaciones geográficas, párrafo C de esa norma. Los nombres geográficos, que no son nombres de tipos distintivos de espirituosas y que no han devenido en genéricos, no serán aplicados a espirituosas destiladas que hayan sido producidas en cualquier otro lugar que no sea la región o lugar indicado en el nombre. Los siguientes son ejemplos de nombres geográficos para espirituosas destiladas que no son genéricos, ni son tipos distintivos de espirituosas destiladas: cognac, armagnac, brandy griego, pisco brandy, ron de Jamaica, bourbon whiskey straight de Kentucky, whisky rye straight de Maryland. De esta manera, la legislación estadounidense zanja la cuestión, reconociendo que no se deben utilizar de manera engañosa nombres geográficos que no pertenezcan a un determinado país. Para mayor precisión, coloca al pisco como ejemplo de una de esas denominaciones geográficas que no pueden ser utilizadas por un país diferente al de origen. A pesar de la claridad de la norma estadounidense de mayo de 1935 sobre el uso engañoso de nombres geográficos, los exportadores chilenos continuaron presionando para que su aguardiente pudiera ingresar a los Estados Unidos utilizando el nombre pisco. A nivel noticioso, se reportaba que la Embajada de Chile en Washington estaba haciendo representaciones ante la Administración Federal de Control de Alcoholes para que reconsiderara su posición y permitiera que el nombre pisco se aplicara a cierta clase de aguardientes fabricados tanto en Perú como en Chile. Al enterarse de que esta campaña chilena continuaba, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Concha Cárdenas, a fines de noviembre de 1935,
envió una instrucción al embajador peruano Manuel de Freire y Santander en los Estados Unidos, con el objeto de que hiciera constar ante la repartición administrativa correspondiente en Washington que el pisco, como su nombre lo indica, es un producto único fabricado en el sur del Perú, y que pretender amparar otros aguardientes de diversa procedencia con su nombre sería lo mismo que aceptar que el coñac, producto exclusivamente francés, pueda ser atribuido a distintas nacionalidades. En respuesta a la instrucción recibida, el embajador del Perú informó a la Cancillería peruana a principios de diciembre de 1935 sobre las gestiones realizadas en Washington. En su informe, el embajador peruano Manuel de Freire y Santander indicó que la embajada chilena manifestó oralmente ante la Administración de Alcoholes que, como comprobación de que el aguardiente de uva chileno no difería del peruano, estaba el hecho de que algunos productores chilenos enviaban sus aguardientes al Perú para que fueran exportados a los Estados Unidos con el nombre pisco. A esa aseveración, las autoridades de Estados Unidos respondieron que esos hechos no podían ser invocados como argumento. El informe también señaló que la Embajada del Perú había hecho gestiones con el administrador general de alcoholes, Franklin Chase Hoyt, para asegurarse de que la administración estadounidense mantuviera a favor de los productores peruanos el derecho de uso exclusivo del nombre pisco. En respuesta a las inquietudes presentadas, Franklin Chase Hoyt afirmó que el nombre pisco era considerado por su administración como un nombre geográfico y que la Embajada de Chile insistía en que fuera declarado nombre genérico. Sin embargo, él entendía que no había la intención de hacer esa alteración. La reafirmación categórica en los Estados Unidos de los derechos del Perú sobre la denominación pisco, basada en su referente geográfico, fue sentida como una importante derrota comercial por los exportadores chilenos, quienes presentaron su reclamo ante las autoridades políticas de la zona productora de aguardientes en Chile. La engañosa maniobra del diputado chileno Gabriel González Videla. Uno de los personajes políticos chilenos de aquel momento era el diputado Gabriel González Videla. Entre 1931 y 1937 fue presidente del Partido Radical. Como diputado por La Serena, Elqui, Ovalle e Illapel, en 1936, González Videla tuvo que enfrentar la presión empresarial para lograr la exportación del aguardiente chileno a los Estados Unidos con el nombre de pisco, así como el rechazo estadounidense a tal pretensión. Fue en esa coyuntura que se le ocurrió presentar un proyecto de ley para cambiar el nombre del pueblo de la Unión a Pisco Elqui, con el fin de crear un referente geográfico que avalara el nombre que pretendía usar el aguardiente chileno en los Estados Unidos. La decisión de cambiar el nombre no estuvo relacionada con un desarrollo sociocultural, como lo argumentan algunos académicos, sino que fue una engañosa maniobra comercial de mala fe, esbozada en las pocas semanas que transcurrieron entre diciembre de 1935, cuando las autoridades estadounidenses ratificaron que la denominación pisco para designar aguardientes pertenece al Perú, y enero de 1936, cuando se aprobó en Chile el engañoso cambio de nombre. Además, la usurpación del nombre peruano dejó claramente registrada una situación absolutamente inédita en el universo de denominaciones de bebidas espirituosas. La protección legal de una bebida con un nombre geográfico ocurrió 5 años antes de la imposición de un anclaje toponímico o denominación geográfica que supuestamente le dio origen. Para probar que lo anterior no es una mera especulación académica, es importante conocer lo que el mismo autor de la ley de cambio de nombre, Gabriel González Videla, relató en sus memorias sobre este hecho. Cuando era diputado me tocó defender la internación de pisco en Estados Unidos, reclamada por el gobierno del Perú, por tratarse de un producto de exclusiva procedencia de la región de Pisco en el Perú. El reclamo fue acogido, pero luego suspendido, porque se me ocurrió como diputado por esa zona, presentar un proyecto de ley que fue rápidamente aprobado, por el cual daba el nombre Pisco Elqui a un pueblecito de esa región llamado La Unión, y así, el pisco chileno Pisco Elqui tuvo libre entrada en los Estados Unidos. No obstante, no todos los habitantes del Elqui estuvieron de acuerdo con este apresurado, inconsulto y arbitrario cambio de nombre. Gabriela Mistral, la poeta chilena y Premio Nobel de Literatura en 1945, quien nació en Vicuña, un pueblo cercano a La Unión, escribió en su obra Pensando a Chile:
Una tentativa contra lo imposible. Naturalmente no llamaré nunca a la unión por Pisco Elqui, triste ocurrencia de algún coquimbano que quiso reírse del lindo pueblo a lo tonto. Algún día hemos de devolverle su apelativo que apunta a la conjunción de los dos ríos. Yo sé que en ciertas casas bailaron y cantaron aquel fallo extranjero como una fiesta, y me alegró saberlo, pero de una alegría con dejo amargo. A pesar de la engañosa maniobra de mala fe de González Videla, el prestigio del pisco del Perú continuó siendo reconocido en los Estados Unidos, incluso más allá de su lugar tradicional de consumo en la costa oeste del país. Una prueba evidente de ello es un simpático recorte periodístico de 1937 titulado ¿Por qué las embajadas son populares? Del Carroll Daily Herald, Iowa, Estados Unidos, 26 de febrero de 1937, en el que se retrataba qué bebidas hacían famosas a las distintas embajadas en Washington. Allí se destaca que el whisky escocés con soda era el favorito de los diplomáticos, que los martinis secos eran la especialidad de la Embajada de Brasil, los cócteles con ron de su país caracterizaban a la delegación dominicana, el whisky sour servido en pequeñas copas de plata era típico de la Embajada chilena, y el pisco lo era en la peruana, mientras que el vino Mavrodafne representaba a la Embajada griega.